Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Cosas del Mundo, donde en este caso estoy con Raúl Ledesma. Él fue ministro de Trabajo, fue ex ministro de Medio Ambiente, es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador y es especializado en derecho laboral. También fue gobernador del Guayas. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Eh, Quería hablarte hoy día de un tema, ¿no?, que está un poco candente en Ecuador, ya que la semana pasada tuvimos un decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, donde pues llamó, o así por decirlo, reestructuró eh, el Estado, el aparato estatal, ¿no?, llamándolo el decreto de eficiencia administrativa, en el que entre muchas cosas redujo ministerios, secretarías, y eso, que es una política que se está implementando en otros países de la región. Se implementó ya en Argentina en nombre de la liberalización de la economía, en Estados Unidos como la reducción del aparato estatal, aquí como eficiencia. Esto conlleva 5.000 despidos aproximadamente en el sector estatal. Raúl, ¿cómo estás y qué significa esto? Bueno, muy buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Un saludo a través tuyo a los miles de oyentes y televidentes que hoy día ven este programa tan prestigioso a través de una radio tan importante como Atalaya. Muy buenas tardes con todos y todas. Con respecto al tema de los despidos, yo creo que primero creo que van a seguir ocurriendo porque responden a una lógica de fusión de distintos ministerios que ocurrió la semana pasada. Y es absolutamente normal y además predecible que habiendo iguales funciones en distintos ministerios, y me refiero a funciones básicamente administrativas, es decir, hay dos secretarias, dos contadores, dos asistentes, hay dos de muchas cosas, tienen que hacer una evaluación y ver con cuál de los dos funcionarios o más deberá quedarse el ministerio para funcionar eficientemente. Y de allí hay un primer análisis con esos 5.000 funcionarios que han sido desvinculados. Es una medida sumamente dura, es una medida políticamente difícil de tomar siempre, pero es una medida necesaria que debe ya tomarse en el Ecuador y tomársela con la madurez suficiente. También a mí me decían en varias entrevistas, es que esto tiene un trasfondo social porque deja sin trabajo a muchas personas, pero hay que tomar en cuenta que primero el derecho, la finalidad única y primigenia es el bien común. Y no debemos olvidar que hay más de 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo adecuado, que no tienen ni siquiera trabajo, al menos ni siquiera trabajo alguno en más de 300.000 personas. Entonces, lo que se busca aquí es a través de un mejor uso de recursos, poder dirigir estos recursos hacia una obra pública que permita, a través de la empresa privada, generar empleabilidad. No solamente a 5.000 personas, sino a muchos miles más. Y estas 5.000 personas que lamentablemente han quedado sin trabajo, lo cual no es un tema menor, han salido con una debida indemnización que en algunos casos supera los $10.000 y en otros casos puede llegar incluso a los $30.000. Valores con los cuales es posible iniciar algún tipo de negocio, algún tipo de emprendimiento que no permita que sus familias queden en absoluta indefensión. Pero a mí me parece, en general, que el proceso que se está llevando a cabo era necesario. De hecho, nosotros lo propusimos hace muchos años atrás, en el 2017, inicio del 2018. No propusimos desvincular, pero sí propusimos reducir escalas salariales, con lo cual en un número no menor de 50.000 contratos ocasionales se pudo haber tenido un ahorro de más de $500 millones al año. Hoy día estamos hablando con 5.000 puestos de un ahorro de $50 millones al año, que es realmente poco al lado de lo que todavía requiere obtenerse con esta reducción del gasto del Estado. No hay que confundir la reducción del gasto del Estado con la reducción del tamaño del Estado, porque no es necesariamente lo mismo.
pudiera pensarse que al reducir el tamaño del Estado, automáticamente se reduce el gasto. Esto no es cierto. De hecho, en la época también del presidente Moreno se hizo un proceso similar de, de eliminación de ministerios en el que se fusionaron algunos, acuacultura, por ejemplo, con producción, pero lamentablemente lo que ocurrió allí es que únicamente se eliminó el despacho del ministro y ese despacho se convirtió en un viceministerio, habiendo un ahorro absolutamente insignificante en temas monetarios. Entonces, si bien es cierto, se redujo el tamaño del Estado porque se eliminaron X número de ministerios, en cambio, lo que no se redujo, al menos no de manera significativa, fue el gasto del Estado, que es lo que piden las instituciones financieras internacionales para poder hacer del Ecuador sujeto de mayores y mejores créditos. Entonces, yo creo que digamos, no hay que horrorizarse, no hay tampoco que relativizar lo ocurrido. Son seres humanos que perdieron su puesto de trabajo, han sido indemnizados y tienen que ser ayudados a que encuentren un proceso, a que encuentren un negocio para mantener a sus familias. No hay que relativizar el problema, pero tampoco hay que magnificar el problema porque es algo que en Ecuador tiene que tomarse medidas duras y significativas como estas, los subsidios de distintos todavía elementos que se mantienen en el Estado. Eh, es decir, hay algunas medidas que todavía tienen que tomarse para ordenar un poco la casa y hacer de este país un país amigable a la visión de los inversionistas nacionales y extranjeros. No sé, a ver, o sea, definitivamente, o sea, Ecuador es uno de los países con mayor burocracia a nivel regional y yo también, o sea, considero que hay que tomar medidas siempre para hacer un poco más eficiente el Estado. Pero, por ejemplo, o sea, estos despidos con sus respectivas indemnizaciones, o sea, realmente hacer el cálculo de las indemnizaciones con, con lo que realmente ahorrarían, ¿tú crees que es algo que vale la pena en ese sentido? Bueno, es que por ley hay que indemnizarlos. De Claro, hecho, nosotros propusimos un proceso de disminución de partidas presupuestarias, me refiero a cambiar los contratos ocasionales, que en nuestra época eran no menos de 50.000 contratos. La propuesta era bajar escalas salariales. ¿Pero por qué era esa la propuesta? Porque no teníamos dinero para pagar las indemnizaciones. Entonces, hoy día parece que el gobierno ha conseguido algunos valores para poder pagar estas 5.000 iniciales indemnizaciones. Probablemente habrán muchas otras desvinculaciones, pero han logrado conseguir ese dinero. Nosotros no tuvimos ese dinero porque veníamos de una historia que pareciera de opulencia y lo que era un gran endeudamiento que se generó en el gobierno del expresidente Rafael Correa, que luego nos pasó factura a los siguientes gobiernos, porque no había cómo pagar ese alto nivel de endeudamiento que generó una importante obra pública, pero que nos dejó también de manera importante endeudados al Ecuador hasta el día de hoy. No había manera con qué pagar esas indemnizaciones y por eso la propuesta era, bueno, reduzcamos los valores de los contratos en dos escalas salariales. Pero hoy día han encontrado este dinero, al menos en estos 5.000 desvinculaciones, y les ha permitido, pero por ley tienen que pagarlo. O sea, no hay ah, manera, ahí sí sería una barbaridad jurídica. Debo además recalcar que el presidente Noboa jurídicamente, técnicamente, ha hecho lo correcto. Si no hay aquí ninguna ilegalidad ni ningún tipo de inconstitucionalidad ocurrida en el proceso de desvinculación. Y eso es lo que probablemente más le molesta a algunos y también a algunos sindicalistas que ya están alzando la mano y están amenazando con una serie de medidas que no caben al respecto, porque lo que cabe aquí es buscar empleabilidad para todos los ecuatorianos y no solamente para los que ya tienen empleo, mejorar las condiciones, sino para todos esos, que son más de 5 millones de ecuatorianos, que no tienen empleo adecuado o que ni siquiera tienen un empleo, pues buscar alternativas de empleo. claro, y luego está también esta polémica, o sea, sobre todo como tú mencionabas ahora, los sindicalistas y las protestas, así por decirlo, que están habiendo contra este decreto. Sobre todo hay la polémica fusión
del Ministerio de Medio Ambiente al de Minería, ¿no? Es algo, ¿cómo ves tú ese tema? ¿Lo ves un poco controversial? Como o sea, como intereses compartidos, a los intereses diferentes a lo mejor. No, no, de ninguna manera. Yo fui ministro de Ambiente, sumamente criticado porque no soy activista ambiental. Es decir, a mí no me van a ver ni besando un árbol ni amarrado un árbol, pero sí me van a ver defendiendo los derechos de los ecuatorianos con respecto al desarrollo forestal y al mantenimiento del parque forestal en el Ecuador, que genera, por supuesto, fuentes de agua que son las que riegan luego todos los cultivos agrícolas de los ecuatorianos, sobre todo en el sector andino y amazónico del Ecuador. Pero no me van a ver amarrado un árbol y por eso fui criticado, por no ser activista ambiental, activista, pero yo soy ambientalista y entiendo perfectamente el derecho ambiental. Y están diciendo una barbaridad, tanto como que entonces a los municipios de las prefecturas deberían también quitarles entonces la competencia ambiental, porque ellos fomentan la construcción de una obra pública y al mismo tiempo otorgan el permiso para tal efecto y ellos fomentan que se realicen obras públicas y a través de sus direcciones ambientales controlan que las ordenanzas ambientales y que la ley ambiental, a través de la competencia que han recibido del Ministerio de Ambiente, entonces ellos mismos la controlan. Entonces, el decir que el Ministerio de Energía no va a controlar efectivamente que las obras de infraestructura, que la minería, que la explotación que previene no cumpla con las normas ambientales, no tiene un sentido lógico de por qué decirlo. O sea, no tiene ninguna estructura ni fundamento lógico, sino una presunción de un conflicto de intereses inexistente. Porque, digamos, esto de tantos ministerios en Ecuador, entonces hay que volver al Ministerio de la Felicidad, donde se hacía yoga todos los días. Era Eh, así. Hay que dejar, por eso yo Claro. creo que hay que entrar en el Ecuador un proceso de madurez y de reflexión profunda de hacia dónde vamos en nuestro país, en momentos tan complejos en que la delincuencia y el narcotráfico atacan con severidad a todos los ecuatorianos. Hay que tratar de que el aparato productivo se sostenga y se sostenga de manera que genere más empleos. Entonces, la única forma de hacer esto es a través del sector privado, dando las herramientas para que éste pueda funcionar. Me parece que eliminar burocracia y que en vez de estar saltando de un ministerio a otro ministerio y a otro ministerio, se puedan enfocar y se puedan, digamos, centralizar las funciones, que si yo quiero poner una industria, tengo que obtener un permiso en dos y tres ministerios, puede hacerlo en uno solo, me parece que tiene mucho más sentido para poder agilitar las cosas y generar menos costos hacia el sector privado. Claro, y es que no necesariamente, o sea, la gente por eso se piensa mucho que, ay, que porque ahora el Ministerio de Medio Ambiente se va al de minería, es que no, es que ahora ya no les importa el medio ambiente porque la minería va a acabar con la sostenibilidad del país. Y es que de eso no se trata precisamente, o sea, se trata de hecho de tener una especie de minería sostenible, porque es lo que se está buscando, ¿no? Hacer todo con un marco de legalidad. Y de hecho, justo hoy el presidente Noboa está trabajando un proyecto de ley para seguir combatiendo la minería ilegal. Y es que precisamente de eso se trata, o sea, de justo o sea, con este ministerio fusionado, combatir lo que realmente está haciendo daño en términos medioambientales, ¿no? Sí, claro, claro. Y es, Sí hay que dejar tanta novelería y tanta pose y empezar a trabajar objetivamente y de manera eficiente. Entonces me parece que el camino de la eficiencia que ha propuesto el Estado, pues está bien, es un paso inicial, no creo que es suficiente, ni creo que con esto se arregla todo, de ninguna manera. Son, digamos, 50 millones en un hueco de financiado de probablemente casi 5.000. Entonces, pero es un paso importante que hay que empezar a dar eh, sin escandalizar y muchas otras decisiones bastante más severas que esta tendrán que tomarse. Y si no se toman, pues no vamos a poder corregir el Ecuador en el que vivimos. así es, Raúl. Y para cambiar ya un poco de tema, que fuiste ministro de Trabajo, justo ahora pues también estamos en la reforma propuesta.
sobre la jubilación patronal, ¿no? La Sí. reforma de la jubilación patronal. Tú como exministro de Trabajo, ¿cómo ves este proyecto para pues, un desarrollo en términos laborales en el país en comparación sobre todo a otros países de la región? Primero es importante precisar cómo nace la jubilación patronal en el Ecuador y nace de la misma manera como nació en Colombia y en Perú, entre comillas, nuestros principales competidores a nivel de inversionistas nacionales y extranjeros en sus propios países, por supuesto. Entonces, es importante entender, nació la jubilación patronal porque mientras se constituían las cajas de seguro, en el Ecuador la caja de seguro, ahora conocida como el Instituto de Seguridad Social, mientras se constituía, ya habían trabajadores que estaban para la jubilación, para obtener la jubilación. Y lo que dijo la Caja de Seguro al sector privado fue, mientras yo estoy listo, mientras yo me termino de alistar para poder atender a estos trabajadores, tú hazte cargo de esos trabajadores. Y cuando yo ya esté listo, me los transfieres inmediatamente y yo asumo la responsabilidad de la jubilación. Así funcionó en Colombia y en Perú, lamentablemente en Ecuador, de nuevo, vivimos presas de congresistas burocráticos y demagogos, y entonces en Ecuador se mantuvo la doble jubilación que no tiene sentido alguno, porque el empleador ya paga por una jubilación en el aporte patronal al IES mensual que hace, y el trabajador también paga por su jubilación en el aporte patronal que hace al IES. Entonces esta doble jubilación no tiene ningún sentido, ni fundamento lógico, ni técnico que la sostenga. Sin embargo, los derechos laborales no son de posible regresión y no se pueden para nada anular. Entonces, esta jubilación que en Ecuador existe, pues tendrá que mantenerse por muchísimo tiempo hasta que quizás una asamblea constituyente, no veo de otra manera, pudiera dar marcha atrás con respecto de esto y ver cómo se unifica estos valores de alguna manera. Mientras tanto, es lo que tenemos y el trabajador a partir de los 20 años inicia su derecho de jubilación, el cual se concreta hasta los 25, desde los 20 a los 24 de manera proporcional y a los 25 de manera total. Y entonces lo que ocurre es que el empleador que no quiere asumir ese valor que no quiere pagar a partir del año 20 o a partir del año 25 de manera integral, lo que hace es que antes de que cumpla 20 años lo vota, lo despide. Y entonces esto es un perjuicio inmenso para el trabajador. Ante esta realidad, el Ministerio de Trabajo, en conjunto a través del Consejo Consultivo de Trabajo y Salarios, donde es un órgano tripartito reconocido por la OIT, no es el Ministerio de Trabajo, es una institución distinta, la cual el Ministerio preside. Este organismo está compuesto por trabajadores, empleadores y por supuesto por el Estado. Y en este seno, en el seno de estas discusiones, han elaborado aparentemente una propuesta que aún no conocemos de manera pública en el Ecuador, pero que han ofrecido darla a conocer en agosto, en el cual se modifican las reglas de la jubilación patronal para evitar que hayan estos despidos. ¿Cómo se modifican? Aparentemente creando un fondo común en el cual trabajadores y empleadores aporten desde el día uno, desde el primer día de trabajo, de manera que no importa si hay cambio de empleador, el tiempo que tenga el trabajador, no importa, se va a sostener el fondo y entonces no tendrán la necesidad de votarlo desde Claro. vincular. O sea, ahora, por ejemplo, ahora, por poner un ejemplo, entonces, si yo trabajo 12 años en una empresa, me votan y luego, pues, voy a otra empresa, voy a trabajar a otra empresa, pues, 20 años más. O por poner otro ejemplo, 18 no sé, ya con eso me paso igual. O sea, Ya la con... idea, sí, la idea es que sea continua. Es decir, si estás 5 años en una empresa, vas a otra empresa y en vez de empezar de cero, sigue corriendo el año sexto, séptimo, octavo y Claro, así, hasta que cumple los 20 o los 25. Entonces, ya no hay problema con sacarlo porque siempre se va a sostener el fondo. El problema de esto es que se genera un egreso permanente que hoy día no existe para el empleador. Hoy día el empleador paga al cumplir los 25 años o los 20 de manera proporcional, pero le paga solo a los que llegan a tener ese tiempo. La jubilación es un premio para la constancia
y el buen trabajo de un trabajador que se mantiene al menos 20 años en una empresa al mismo empleador. Cambiar las reglas, es decir, cambia de empleador igual, no importa que renuncies, no importa que te saquen porque eres un mal trabajador, igual te van a premiar con el fondo de jubilación. Y el problema más grave es que desde el día primero, el empleador que hoy día no paga un dólar, va a tener que pagar por el 100% de sus trabajadores, lo cual en empresas de más de 1.000 trabajadores va a ser un problema de flujo efectivo de dinero mensual. Esto tendrán que revisar bien Claro. porque aquí sí pudieran generar una afectación económica irreversible y muy complicada para los empleadores de cumplir. Entonces, lo que se piensa, me parece que como una buena alternativa, como una buena opción, cuidado se cae en este despropósito y lo que se genera es un gasto adicional al sector privado, que es el que genera el empleo. Y al contrario, es el que hay que apoyar para la generación de empleo. Entonces, no hay que desmotivarlo. Con esto pudiera generarse en vez de ser un incentivo, más bien un desincentivo. Claro, pero igual, pero entonces estamos ahí, entramos en una especie de dilema, porque igual a día de hoy también es, o sea, es muy complicado, ¿no? Para el sector privado El, llevar el a cabo fondo de temas jubilación laborales. El fondo de jubilación patronal es un problema, es un dilema, es una dificultad para empleadores y trabajadores. Por eso yo veía en una asamblea constituyente la única posibilidad de lograr, digamos, eliminar este tipo de fondo, porque la jubilación ya existe, quizás compensarlo de alguna manera, pero yo creo que solo una asamblea constituyente, y aún así es discutible, pudiera dar un retroceso en este derecho adquirido de los trabajadores. Yo creo que ni siquiera una reforma constitucional allí es posible porque no pasaría el filtro de constitucionalidad en la Corte. Entonces, solamente el soberano, el pueblo soberano per se, en una asamblea constituyente, pudiera intentarlo. Yo no digo que eso sea fructífero, digo que pudiera intentarse, pero solamente bajo ese esquema. ¿Qué fue lo que un poco ofreció el presidente? Y bueno, dado hoy día la coyuntura política del Congreso, pues no es necesario ir a una asamblea constituyente porque pareciera que las leyes van fluyendo a favor del gobierno y entonces, ¿para qué va a complicarse con una asamblea constituyente? Así que yo Claro. creo que es preferible mantener la jubilación patronal como está que ir hacia una propuesta que genere mayores costos para el sector privado. Esto es lo único que hay que tener en observación. Claro, y por ejemplo, pero, y no, por ejemplo, no se podría hacer, por lo menos en lo que yo he investigado, ¿no? En Perú, por ejemplo, tú puedes, o sea, tú tienes para escoger, tú puedes hacerlo o estatal o lo puedes hacer privado, como se desee. Eso, por ejemplo, no pudiera ser viable en Ecuador. Pudiera ser porque el fondo de jubilación se lo entregan al trabajador y no al IES. Entonces, pudiera ser, eso no soluciona el problema de los 20 años o los 25, eso soluciona digamos que el buen manejo o mal manejo que un trabajador pudiera tener en su dinero. Eso soluciona la deducibilidad del impuesto a la renta porque en Ecuador el fondo no es deducible sino hasta que lo pagas, es decir, a los 20 o a los 25 o a partir de haberlo provisionado 10 años. Si tú lo entregas desde el primer día, entonces se vuelve deducible desde el primer día, lo cual es positivo para el empleador. Pero de nuevo, el único lado complicado de todo esto es que hay un gasto permanente, sostenido y real mensual, que en un número de cualquier número de trabajadores, mucho más si son superiores a los 1.000, va a generar dificultades de flujo. Pero digamos, habrá que esperar con paciencia para ver cuál es la propuesta que aparentemente han generado en consenso tanto los empleadores con los trabajadores acompañados del ministro de Trabajo. Habrá que esperar de qué se trata para poder dar un criterio más formado de cómo mejorarla o de una crítica constructiva, ¿no? O sea, habrá que esperar. Habrá que esperar y posiblemente, o sea, con la consulta popular anunciada ya por el presidente Noboa para aproximadamente para diciembre, es probable, ¿no? Que veamos algún un tema laboral por ahí, a lo Ya mejor, ¿no? anunciaron que van a haber temas respecto a temas laborales. No han dicho qué temas van
a preguntar, pero pudiera ser uno sobre este tema de jubilación. Habrá que ver. Yo creo que ahí es difícil que una consulta popular gane un empleador, porque en Ecuador por cada empleador hay 100 trabajadores al menos. Entonces es muy difícil que una consulta popular se vea favorable hacia un empleador en el tema laboral. Es muy, muy difícil. Es decir, Claro, ¿no? ya Claro, porque vimos el resultado del es contrato del por trabajo por horas. horas, así es. Así es. No, sí. Y esto es lógico, no porque somos bobos los ecuatorianos, sino Ujú. porque cada empleador hay más de 100 trabajadores. Entonces siempre vamos a votar en favor de los trabajadores, porque todos hemos sido trabajadores, o todos seremos, o nuestros hijos o nuestros nietos lo serán, y queremos verificar la mayor posibilidad de beneficios para el sector trabajador. Esto es absolutamente normal. Entonces, en una consulta es muy difícil que el tema laboral se vea beneficiado hacia el empleador. Muy difícil. Claro. Y lastimosamente esto en cierta medida dificulta un poco las inversiones, ¿no? Las inversiones extranjeras en el país a veces por el Bueno, tema de la rigurosidad, ¿no? bueno, yo creo que ahí hay una alternativa y es que también el gobierno proponga, ahora que tiene la Asamblea de su mano, la Asamblea en su acuerdo, que proponga el gobierno una ley de inversiones, por ejemplo, dentro de la cual haya un régimen temporal de contratación, así como hay regímenes temporales de internación de bienes y servicios para el tema de exportaciones. Bueno, algo medio similar en el sentido de que si yo pongo un nuevo negocio y genero nuevas plazas de empleo, haya un régimen especial de contratación tanto para la vinculación como para la desvinculación. Porque si yo arriesgo mi dinero y me va bien, en buena hora, a partir de que me fue bien, los trabajadores deberían de tener garantizados todos sus derechos, sobre todo el de despido, las indemnizaciones. Pero ¿qué pasa si me va mal? ¿Qué pasa si quiebro? Encima tengo que endeudarme, encima que perdí toda mi plata, tengo que endeudarme más para pagar las indemnizaciones de despido. Entonces yo creo que pudiera el gobierno proponer algo así como si tú establecer un punto de equilibrio del negocio. Es decir, cuando tu negocio llegue a ese punto de equilibrio en un año, en 2 años, en 5 años, depende del tipo de negocio, hay actividades y depende del nivel de inversión. Cuando llegues a ese punto de equilibrio, a partir de allí, entonces los contratos entran al régimen normal del Código de Trabajo. Mientras no llegues a tu punto de equilibrio, entonces se mantienen bajo este otro régimen de beneficios al inversionista. Algo Claro, así pudiera plantearse. claro. Se le podría moldear, pero también, pero es que con el derecho aquí laboral y la posición del trabajador, igual yo creo que, por lo menos yo creo que al principio haría un poco de problema, ¿no? Bueno, Porque, quizás hay menos porque la gente que no tiene trabajo quiere trabajar. Entonces la gente entre no tener un trabajo formal asegurado en el IES con todas las garantías y decir, oye, si yo te saco hasta que cumplo mi punto de equilibrio, que puede ser un año, 2 años, 3 años, si te saco porque no me fue bien, no vas a tener indemnización de despido. ¿Quieres o no quieres trabajar? Yo creo que el trabajador, yo creo que las personas van a decir, vamos, vamos, es más, yo apoyo para que llegues a ese punto de equilibrio y a partir de eso yo ya tengo garantizada mi indemnización si es que me despides, ¿no? Entonces, y todos mis derechos laborales. Pero yo creo que la gente entre arriesgarse y no tomar el empleo lo tomaría, dado que, de nuevo, más de 5 millones están en momentos muy difíciles en el Ecuador por la falta de empleo. sí, así es, ya es, en cierto punto ya irracional también ya pensar o sea, que el, el empleador es un antagonista. O sea, es una cosa que aquí se ve mucho, ¿no? Es como mi rival, así por decirlo, en términos de derecho laboral. Y yo, o sea, en lo personal sí creo que eso se debe cambiar ya. Claro, bueno, los trabajadores y los empleadores son socios estratégicos. Tan estratégicos son que ganan de las utilidades del uno del otro. Entonces, digamos, es prácticamente un socio real, no es un socio ficticio, porque gana el 15% de las utilidades de mi negocio. Entonces, a los dos debería de interesarles que el negocio vaya viento en popa. Entonces, es una alianza
estratégica que debe empezar a vérsela así. Lamentablemente, el mal sindicalismo ha generado estas rencillas y algún gobierno generó también estas rencillas que tratan de poner en contra, tratan de establecer una especie de lucha de clases, esperando tener allí un voto clientelar demagógico que yo creo hoy día en el mundo entero debe ser rechazado. Por eso inicié la conversación diciendo, a ver, yo creo que hay que sentarse y tener en serio una charla con madurez, un debate con madurez y con profundidad sobre hacia dónde vamos en el Ecuador con respecto a la empleabilidad. Y ningún inversionista va a poner acá un dólar si es que no hay facilidades crediticias, facilidades fiscales y por supuesto facilidades laborales. Así que hay que ponerle mucha atención a eso y no seguir soñando que Ecuador es un país rico, pero en el cual todos somos o casi todos somos pobres, lamentablemente. Y este sueño de que, ¿por qué no hacemos del Ecuador un país rico si tiene de todo? Bueno, porque a pesar de tener de todo, si no creamos las condiciones necesarias para que la gente venga a invertir el dinero, podemos tener todo lo que podemos tener, pero mientras las leyes no generen seguridad jurídica, entonces no va a venir nadie acá. Ni siquiera los ecuatorianos pondrán su dinero en el Ecuador. Sí, así es. De hecho, sí, hay mucha gente que tiene, pero que lastimosamente te da miedo porque tienes mucha incertidumbre, ya no solamente en temas de seguridad nacional, sino en, como tú lo dices, en temas de, pues, que si contrato esta cantidad de empleados, me va mal y hasta, o sea, y me van a caer la de juicios, porque Es también ese es otro tema, ¿no? La altísima judicialización laboral que hay en Ecuador en contraste a otros países y todo eso, o sea, y la alta indemnización y que es un sistema que favorece mucho, o sea, y que tú sabes que si te vas a juicio laboral es muy probable que siendo empleador lo pierdas. Entonces, sí. esa estabilidad normativa es mala. Pero bueno, Raúl, la verdad es que ha sido un placer haberte tenido hoy aquí. Definitivamente es importante que Ecuador gire un poco el rumbo porque es un sistema muy tradicional el que tenemos y lastimosamente, pues, aunque guste mucho a un sector de la población, hay que evolucionar. Definitivamente hay que evolucionar. Esperemos que el presidente Noboa, no solamente por su forma de pensar ideológicamente, sino pues con sus proyectos de leyes evolucione el país. Y de verdad que Raúl, ha sido un placer tenerte aquí. Ya sabemos que te encanta venir a Radio Atalaya, así que Un saludo a mi querido Andrés Mendoza seguro lo verá. y a todos los que debaten allí. Dile que me sigue debiendo el desayuno, así que Ahora le digo, me debe un bolón. Así que, ahora le digo, pero de verdad que muchísimas gracias, Raúl, por venir. Esto fue un episodio más de Cosas del Mundo, aquí con Francisco Boloña, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos. gracias a ustedes.